hoy no hubo sonido como tal, eso me hizo recordar algo. En el primer lugar a donde me mandaron era un lugar muy alejado allá por Veracruz, en el monte. No había nada, no había ni electricidad en la iglesia. Lo único que tenían era banderas. Y ya, y con eso se alababa a Dios. Y Dios hacía maravillas en medio de la alabanza de su pueblo. Lo que quiere el Señor es escucharte a ti, escuchar tu corazón, escuchar que hay en ti, en la alabanza. Es padre la alabanza cuando hay música, cuando hay quien dance, cuando hay quien grite. Pero es mucho, es otro nivel cuando no existe nada de eso. Y tu alabanza, puedo decir que es más fidedigna, porque sale con todas tus fuerzas. Es un privilegio que el Señor nos deje en ese tipo de situaciones, porque es cuando realmente, creo yo, bueno, los verdaderos adoradores en cualquier lugar saben adorar, ¿no? En cualquier lugar lo pueden hacer, no necesitan música para hacerlo. De cualquier manera podemos adorar a Dios. Pero bueno, eso no es el tema de la predicación del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el espíritu de valentía. Vamos a hablar un poco sobre qué es la valentía, qué no es la valentía y por qué el Señor nos manda a ser valientes. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en 1 Timoteo. Si no traes tu Biblia, por ahí busca quién trae una Biblia para que te apoye. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Permítame un segundito. No, pero es 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. En algunas versiones dice espíritu de valentía, de amor y de templanza. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él se convierte para nosotros como digo, no me muevo por todos, no voy a andar ahí con la transmisión, no quedar aquí. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, Él se convierte para nosotros una caja con muchos regalos, una caja con muchas cosas que podemos obtener de Él y que Él nos da. Están ahí. Él te entrega esa caja. Imagínate que te entrega una caja llena de muchas cosas, de las cuales puedes echar mano, disponer de ellas en cualquier momento. ¿Sí? Y en esa caja va lo que dice 2 Timoteo 1:7, espíritu de valentía. El Señor, cuando tú lo aceptas como su Salvador, te da como un recurso el espíritu de valentía. ¿Para qué? ¿Para que lo guardes? No. Para que lo utilices en tu diario caminar. Tienes que ser una persona valiente. Algunas expresiones de la valentía podríamos decir que es, como dice aquí, algunas: el amor, el poder y el dominio propio. Son algunas expresiones en las que podemos decir, estos elementos componen lo que es la valentía. ¿Sí? Sabemos que la valentía es lo contrario de la palabra cobarde. ¿Vale? Un cobarde es aquella persona que por temor, no entra en acción, no crece, no conquista lo que Dios le ha dicho que puede conquistar, no edifica, no lo hace por temor. Creo que todos hemos sentido miedo en nuestra vida en algún momento. Pero ¿qué pasa si me dejo dominar por el miedo? Ya no hago nada, me limito. Hay gente que no hace nada porque tan grande es el miedo que lo invade,
que lo limita, lo bloquea completamente y ya no puede moverse. ¿Sí? Eso es lo contrario a la valentía. Pero aguas, valentía no es sinónimo de no miedo. Aunque yo sea una persona valiente, va a haber miedo en mí. La única diferencia es que yo voy a actuar. No voy a dejar que el miedo me domine. ¿Sí? Por naturaleza, el hombre caído, cuando el pecado entra al mundo, y ese pecado se transmite de generación tras generación, vamos a nacer con una naturaleza llena de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que me puede enfrentar. Pero, si nos remontamos un poco atrás a la caída del hombre, Génesis nos dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. En esa imagen, en esa semejanza, no existe el miedo. ¿Sí? Recuerden cuando Adán y Eva pecan en el jardín y escuchan la voz del Eterno que los está buscando, y cuando los encuentran dicen: es que nos escondimos porque teníamos miedo. Entró el miedo. Es la primera vez que se menciona la palabra miedo en el texto bíblico. Es decir, el miedo entra junto con el pecado. Antes de eso, ¿de qué tenían miedo Adán y Eva? Si ya caminaban de la mano con Dios, escuchaban a Dios, veían a Dios, ¿de qué tenían miedo entonces? Si ya todo lo conocían. Miedo por culpa del pecado. ¿Vale? Pero el Señor el día de hoy nos vuelve a decir lo mismo que Pablo le escribe a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Dios quiere que tú seas valiente en el lugar que te ha puesto. ¿Va a haber miedo? Sí, pero de su mano vas a poder conquistar lugares altos. ¿Vale? El día de hoy solamente vamos a hablar de dos cosas que quiero que nos quede claro respecto al espíritu de valentía. ¿Sí? La primera de ellas es que el espíritu de valentía, como ya les decía al inicio, es un don de Dios. El Señor te lo da nuevamente. Cuando yo, vamos a llamarlo de manera genérica, cuando el hombre caído por el pecado se acerca a Dios, le da esa caja donde hay muchos regalos, todos son para esa persona, tú solamente lo tienes que tomar y hacerlo tuyo. Ahí va nuevamente ese espíritu de valentía, con el cual el Señor nos había creado desde antes de la caída del hombre. ¿Vale? Él te da ese espíritu de valentía. Dependiendo a lo que te vayas a enfrentar, por así decirlo, es el nivel de valentía que te va a estar dando. Vámonos rápidamente a Timoteo. Timoteo capítulo 3, atrás de donde andábamos. Perdón, Tito, yo les dije Timoteo, ¿no? A Tito capítulo 3. En el versículo 5 dice la palabra: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Cuando llegamos a la presencia del Señor por primera vez, experimentamos ese cambio, esa renovación. Ustedes recuerden la vida de Pablo. Creo que Pablo es un excelente ejemplo de lo que tendría que ocurrir en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo. Recuerden todos a Pablo: mataba creyentes a diestra y a siniestra. Pero un buen día tuvo una experiencia con el Maestro. Y esa experiencia lo cambió completamente. Cuando nosotros vamos a tomar ese lugar de Pablo, cuando vivimos en el pecado antes de conocer a Cristo. En teoría, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, en nosotros debe de llevarse a cabo ese cambio como lo hubo en Pablo. Esa palabra de la que menciona a Tito en el capítulo 3, esa nueva regeneración debe de llevarse en nosotros. En ti se debe de notar un cambio, por así llamarlo. Tiene que haber un cambio en nuestra genética espiritual. ¿Sí? Debe de haber ese cambio para que ese poder o ese espíritu de valentía pueda accionarse en nuestras vidas,
debemos de llevar a cabo ese cambio. Si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, si tú ya has caminado en Él, si tú vas de la mano con el Señor, ese espíritu de valentía está ahí para que lo utilices. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te genera miedo? ¿Qué es lo que te causa pavor, por ejemplo? Yo les puedo dar un ejemplo de mi vida, cada uno va a tener los suyos. A mí lo que me genera cierto miedo es ir a un lugar por primera vez, hablar con alguien por primera vez. Si se han dado cuenta, soy un poco antisocial. No me gusta como estar entre tanta gente. Ahí no me da miedo. Me genera miedo cuando voy a hablar con alguien por primera vez, cuando voy a conocer a alguien. ¿Sí? Entonces, cada vez que tengo que ir bueno, saben que mi trabajo pues implica hablar con gente todo siempre, ¿no? Entonces, cuando le estoy hablando de hace un tiempo, cada vez que iba a hablar con alguien no saben cómo sufría. La angustia que me daba, ¿sí? Porque no me gusta. Pero el Señor me ha enseñado que si Él me ha puesto en esos lugares es porque Él va a estar conmigo. Él me va a respaldar. Él me va a dar las palabras. Incluso va a hacer que haya gracia frente a las personas con las que tengo que hablar. ¿Sí? ¿El miedo desaparece? No. Pero me aferro a lo que dice el Señor y lo hago. ¿Sí? Porque si dejo que el miedo me domine, no lo voy a hacer, no voy a hablar, me voy a bloquear y no voy a poder llevar a cabo la actividad que tengo que hacer. ¿Sí? Desde el Señor nos da el poder para hacerlo. No te digo que el miedo se va a acabar, no se va a acabar. Ahí va a estar presente porque somos carne. Y dice la palabra que seremos perfeccionados hasta el día de su venida. Es decir, no vamos a ser cambiados a como era el humano antes de la caída, sino hasta la segunda venida del Maestro. Entonces el miedo va a ir disminuyendo, tal vez, pero va a estar siendo presente. Debemos de aprender a hacerle frente a ese miedo. Vámonos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 27. ¿Sí? Dice el versículo 27: a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo vive en ti, vive confiado que esa gloria está puesta en ti. No permitas que el enemigo te la arrebate a partir del miedo. Muchas veces los cristianos no crecen, los cristianos no toman lo que el Señor les ha prometido por miedo, porque viene el enemigo y te mete miedo. Lo que Él quiere es robarte esa gloria que el Señor te ha dado nuevamente, para que puedas accionar todo lo que Él te ha dado en el mundo espiritual. ¿Sí? Debemos de aferrarnos a esa gloria de la que habla Colosenses. Si tú te aferras a esa gloria y pones en acción todo lo que el Eterno te ha dado, vas a ver cómo alcanzas cosas inimaginables. El Señor te va a llevar por lugares que ni siquiera habían pasado por tu mente. Vas a poder vivir situaciones complicadas que en algún momento de tu vida te hubieran matado, te hubieran acabado. Y va a llegar en un punto en el cual vas a decir: ¿cómo viví eso? ¿Cómo pasé eso? ¿Cómo pude superar eso? ¿En qué momento agarré las fuerzas para hacerlo? Y porque Dios está con nosotros y nos aferramos a esa gloria, podemos alcanzar aquellas cosas que antes no lográbamos por el miedo, por la intimidación, por incluso la burla de otra persona, el temor. ¿Sí? Pero es en ese momento cuando tú tienes que entrar en acción, cuando tienes que ser valiente y aferrarte a las promesas que el Señor te ha dado. Es ahí cuando debe entrar el dominio propio. Tienes que aprender a gobernar ese miedo, porque ya la carne no te gobierna a ti, te gobierna el poder del Espíritu Santo, y debes dejar que ese poder entre en acción para que tu dominio propio se active y puedas controlar el miedo que puede haber sobre tu vida ante cualquier situación. Cada uno, a partir de su experiencia,
a partir de su edad, a partir de su vivencia, son los miedos que va a tener, ¿sí? No pueden ser los mismos miedos que tenga Tere, a los miedos que le tenga Daisy, a los miedos que tenga la hermana Eva. Todos tenemos miedos diferentes, ¿sí? Jamás, y creo que también en algún momento hemos comentado, nunca compares tus luchas con los de tu hermano, con los de tu hermana, porque cada uno tiene sus propias luchas, cada uno va a responder por sus propias luchas. ¿Sí? Me voy a adelantar un poco a uno de los ejemplos. Recuerden lo que le decía el Eterno a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el día de hoy el Señor nos dice lo mismo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Muchos cristianos optan por quedarse como bebés espirituales, porque no se quieren esforzar, o posiblemente por el miedo. No han comprendido y no quieren aceptar que el Señor tiene algo más para ellos. Pasando ese miedo, pasando tal vez la oscuridad, hay algo mejor para ti. Pero debemos de aprender a tener ese dominio propio, controlar el miedo y poder caminar. Entonces recuerda, el espíritu de valentía nos lo da el Señor. Si tú has entregado tu vida a Cristo, Él te lo va a dar. Si vives anclado al poder del Espíritu Santo, si vives anclada a la voz del Espíritu Santo, Él te va a enseñar cómo activar ese espíritu de valentía. Pero Él necesita que cada uno de nosotros nos esforcemos para poder llevar a cabo todo lo que Él nos ha dicho, que hagamos lo que podemos lograr. ¿Sí? Segunda cuestión respecto al espíritu de valentía. El espíritu de valentía, si bien es un regalo, es un don, también es un mandamiento. Y la valentía no es solamente ese regalo de Dios, también tenemos el mandamiento y la obligación de accionarlo, de ponerlo a trabajar. Ahora sí nos vamos a Josué, capítulo 1. Ya todos conocen la historia de Josué. Recuerden que Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés, recuerdan que no entra a la tierra prometida, solo la ve de lejos. Pero Josué es quien dirige al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dice Josué, capítulo 1, versículo 9. Aquí le está hablando el Eterno a Josué. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Esas palabras que le dice el Eterno a Josué, se las dijo el Maestro a sus discípulos y a todos los que lo seguían. Recuerden cuando en los últimos días que estuvo el Maestro con sus discípulos, les dijo: no tengan miedo, yo estaré con vosotros hasta el último día de vuestra vida. ¿Sí? Es lo mismo que te dice el Señor: no tengas miedo, yo estoy contigo hasta el último momento de que Él decida mantenernos en esta tierra. Retomando la historia de Josué, el Eterno le dice a Josué: mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces. Podemos ver que el ser valiente también es un mandamiento. Y no es la única historia en la cual se le manda a alguien que sea valiente. Podemos tomarla como un mandamiento que el Señor: necesito que seas valiente, te mando a que seas valiente. Después de que el pueblo de Israel camina con Moisés, bajo el liderazgo de Moisés, 40 años, llega el punto en el cual Moisés tiene que hacerse a un lado y tiene que entrar en acción Josué. Pero Josué no solamente tiene la obligación de dirigir al pueblo, tiene que llevarlo a una conquista. Tiene que dirigir la conquista hacia la tierra de Canaán. Imagínense cómo se ha de haber sentido, no lo sabemos, ¿verdad? Moisés, ese gran dirigente del pueblo de Israel, esa persona que va a llevar al pueblo a grandes luchas, grandes batallas, una persona que va a tener que dirigir a un pueblo rebelde en ocasiones, pero siempre respaldado por el Eterno. Imagínense, llega el punto en el que, híjoles, alguien tiene que cubrir esa sombra que era Josué. Imagínense cómo se tuvo que haber sentido Josué, diminuto,
tal vez dudó de su poder, tal vez dudó de su dirección, tal vez dudó de muchas cosas. Por eso el Señor dice, no temas, no desmayes, mira que te mando que te esfuerces. Y el día de hoy es lo mismo lo que nos dice el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para que puedas conquistar esa tierra que el Señor te ha prometido. ¿Cuál es esa Canaán que te ha prometido el Señor? Tal vez te ha prometido muchas. Un trabajo, una bendición en salud, una bendición monetaria tal vez, lo que sea. ¿Qué es lo que te ha prometido el Señor? Visualízalo. Paz tal vez, tranquilidad. Visualízalo y escucha la voz del Señor, como lo hizo Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Porque Él quiere que tú conquistes lo que Él te ha dicho, lo que te ha dado. Pero para eso tienes que ser valiente. La vida de Josué es un ejemplo de cómo el espíritu de valentía que el Señor nos da es puesto en acción. ¿Para qué? Para la conquista. ¿Sí? El Señor tiene muchas conquistas para ti. Me acordé de un dicho de una pastora. Ella siempre repetía, y hablo del pasado porque ya está en la presencia del Eterno. Ella siempre nos decía, la vida es una aventura. Pero la vida con Cristo es una aventura llena de bendiciones. ¿Sí? Tu vida, sin importar lo que estés viviendo, si la aprendes a ver con los ojos espirituales, con los ojos correctos, es una vida llena de bendiciones. Sin duda una aventura. ¿El caminar con Cristo es una aventura o no? Sí. Díganme si no es caminar, es toda una aventura. Aquellos que les gusta las situaciones extremas, caminar con Cristo es caminar en esas líneas extremas, ¿sí? Porque nos enfrentamos a cosas que la gente que no conoce a Cristo le parece increíble que vivas eso. Por eso el caminar con Cristo es extremo. La vida que llevaba Josué era una vida extrema. Imagínenselo ahora, llevar a todos aquellos que se quejaban en el desierto a una conquista de una tierra que estaba completamente amurallada, que no había forma de que un ejército entrara en ella. No importó. Ellos confiaron en el Señor, les prometió esa tierra. Entonces imagínense a Josué. ¿Sí? ¿Recuerdan quién era el acompañante de Josué cuando fueron a ver a Jericó? Caleb. Imagínense a los dos parados frente a eso, tal vez, pero confiando en el Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que te levantes, veas tu tierra prometida y la conquistes en el nombre del Eterno. No en tus fuerzas, no en tu nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso. Debemos esforzarnos y ser valientes. También recuerden lo que dice la palabra, que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Te digo una cosa, tú ya has dado el primer paso. El aceptar a Cristo en tu vida no lo hace cualquiera. Solo aquellos que son valientes lo hacen. El estar aquí, a pesar de todo lo que has vivido, te hace ser una persona valiente porque no flaqueaste, no dejaste todo, no lo botaste. Estás aquí. Eres valiente. Solo el Señor quiere que te esfuerces un poco más respecto al espíritu de valentía. Número 1. Es un don de Dios, el Señor te lo da. Número 2, es un mandamiento. Tienes que ser valiente. Y ahora te voy a invitar a que traigas a memoria algunas historias bíblicas de las cuales podemos aprender cómo llevaban a cabo en acción el espíritu de valentía. El primero de ellos es David. No nos vamos a ir al texto bíblico. Recuerden allá por 1 Samuel nos va a hablar de la historia de David. Un campesino, bueno, no era un campesino, era un, ¿cómo se les llama a los que cuidan animales? Pastor. Un pastor, gracias. Era un pequeño pastor que cuidaba a sus animales. Por ahí escucha que un gigante está matando a su pueblo, que está matando a los suyos. ¿Sí?
Y va corriendo con el rey Saúl, yo voy. Nadie del ejército quería enfrentarse al gigante. Y el pobre pastor quería enfrentarse a él. ¿No? Y dice, bueno, pues ni modo. Imagínense lo que debe haber pensado el rey Saúl, ¿no? Ninguno de sus grandes guerreros quiso enfrentarse ante él. Pero dice David, yo voy. Es más, pero no quiero las armaduras de tu ejército. A lo mejor ni le quedaba, ¿no? Y yo me armo con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. ¿Qué tenía? Una onda y piedras, no más, ¿no? Y con eso va enfrente. Imagínense si no tenía miedo David, ¿sí? Les decía hace un momento, la valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad y la decisión de vencerlo, ¿sí? Eso es la valentía. David puso en acción el espíritu de valentía que le fue asignado por el Eterno. Él dijo, pues tal vez tengo miedo, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacerlo, no podemos esperar a que nos mate a todos. David nos demuestra que se puede ser valiente para vencer a cualquier gigante, cualquier adversidad que surja en tu vida. El enemigo va a tratar de ponerte por todos los medios peleas, luchas, paredes, te va a tratar de meter a lugares oscuros, ¿sí? Con tal de que no sigas caminando hacia la presencia del Eterno. Para evitar que sigas creciendo en la estatura del varón perfecto, lo va a hacer, pero tú tienes que ser más inteligente que él. Si tus ojos espirituales están abiertos, tú vas a voltear a ver la bendición que el Eterno tiene para ti en ese lugar. Y te vas a armar de valor como lo hizo David, y vas a seguir adelante, y vas a atacar a ese gigante que tienes frente a ti. Debemos de ser valientes. Otro valiente que tenemos en el Antiguo Testamento es Elías. ¿Todos recuerdan a Elías? A un profeta, Elías, que estaba medio loco, que se quería enfrentar a 450 profetas de Baal. ¿Ya lo recuerdan? ¿Qué dice Elías? Un solo profeta de Jehová contra 450 profetas de Baal, pero que además esos 450 profetas tenían el respaldo del rey. ¿Tuvo miedo Elías? No. ¿Por qué? Número uno, porque su lucha no era física como la de David. Su lucha era espiritual. Y Elías era consciente de que él no iba a pelear en el mundo espiritual. Él iba a hacer lo que le tocaba. Y el Eterno iba a pelear en el mundo espiritual. Se armó de valor e hizo la guerra espiritual a los 450 profetas de Baal. Elías no temió al denunciar el pecado del pueblo, la idolatría del pueblo. ¿Sí? Podemos aprender de Elías esa osadía para ser radical en este mundo, para ir en contra de la corriente de este mundo, podríamos decir, para ir en contra del pecado de este mundo, ¿sí? Para ir en contra de la idolatría de este mundo. Así como lo fue Elías de valiente y se enfrentó a esos profetas y al rey, entre comillas, nosotros tenemos que hacerlo, enfrentarnos a todo lo que se nos ponga enfrente en este mundo. Otro ejemplo de tres personajes en una historia del Antiguo Testamento: Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Qué dice el rey? Les dice el rey, esa historia la encontramos en Daniel. Recuerdan que por consejos, el rey había, por consejos de otras personas, se había decidido que se hiciera una estatua del rey y que todo el mundo tendría que inclinarse ante el rey, adorar la estatua del rey, como si fuera un dios. ¿Y qué dice Sadrach, Mesach y Abednego? No nos vamos a hincar ante el rey o a la estatua del rey, solamente ante Dios nos humillamos, ante Dios nos inclinamos. Pero yo creo que sí. Quiero rescatar algo más de esa historia. Vamos a Daniel capítulo 3. Quiero que lean algo ustedes ahí. Daniel capítulo 3. Ahorita les digo los versículos.
dice el versículo 15. Daniel capítulo 3 versículo 15 dice: ahora pues, estáis prestos para que oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoras, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Vean, aquí está, vean las palabras que ellos utilizan. Pues, he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos. Ellos reconocen que el Eterno tiene el poder de librarnos del horno de fuego. ¿Sí? ¿Y qué dice el 18? Y si no, es decir, pero también hay la posibilidad de que no nos libre de ese horno, que muramos dentro de ese horno. Dice el versículo 18: y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoramos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Imagínense la fe tremenda que tenían estos tres jóvenes para el Eterno. Le dicen a Nabucodonosor: mi Dios me puede salvar, pero si no me salva y me voy al horno, ni aún así voy a adorar a tu Dios. ¿Sí? Vean ese espíritu de valentía. Bueno, si seguimos leyendo, nos dice el relato que justo cuando ellos acabaron de hablar, el rey ordena que el horno sea calentado 7 veces más de lo que era comúnmente calentado para esas situaciones, ¿no? ¿Y los echó al horno? Sí, los echó al horno. ¿Lo salvó el Eterno? Lo salvó el Eterno. Ellos pusieron en acción el espíritu de valentía que Él había puesto en ellos. El día de hoy tal vez ya no nos toque que nos echen a un horno, ¿verdad? Ya no vivimos en la Edad Media, no vivimos en un país donde el cristianismo sea perseguido, principalmente el protestantismo. Pero hay situaciones que vas a enfrentar en tu vida que podrían semejarse a ese horno de fuego. Tienes que poner en acción tu espíritu de valentía, por si te avientan a ese horno. El Eterno ha prometido que no te vas a quemar, que Él te va a proteger en medio de las llamas, que Él te va a proteger en medio de la oscuridad, que Él te va a cubrir para que nada te haga daño. Solamente es confía, esfuérzate, activa ese espíritu de valentía que Él ha puesto en ti y camina siempre adelante. Y si te caes, te levantas y sigues adelante, porque eres valiente. Tú no eres temeroso, no eres temerosa. Si no, no estuvieras aquí. Eres una persona valiente que ha decidido seguir al Eterno. Levántate. Como diría el Señor, toma tu cruz y síguelo, y síguelo a Él. No te promete una vida sencilla, no te promete una vida libre de problemas, te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos promete, y es por lo que le prometió a Sadrach, Mesach y Abednego estar con ellos. Los lanzaron al horno, sí, pero Él estuvo con ellos y salieron ilesos de ese lugar. ¿Sí? En la última historia que quiero traer a memoria ya se encuentra en el Nuevo Testamento. El primer mártir, por así llamarlo, de la iglesia. ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. A él no le importó que los judíos lo humillaran, no le importó que lo amenazaran con quitarle la vida. Incluso cuando vio que empezaron a tomar piedras para lapidarlo, no le importó y no cerró su boca. Puso en acción su espíritu de valentía e hizo hasta el último momento de su vida la orden que le había dado el Maestro: ir y a predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y Esteban, o la vida de Esteban, es un claro ejemplo de ser valiente en obediencia a Jesús.
No importa la situación en la que nos podamos encontrar, tenemos que ser valientes, tenemos que ser astutos, tenemos que tener dominio propio, ¿sí?, para dar una respuesta certera de nuestra fe. Y me iré al extremo. Aunque esa respuesta me lleve al fin de mi vida, como lo hizo Esteban. Él siguió su fe, siguió su caminar, y en efecto le costó la vida material, pero no su vida espiritual. Él siguió hasta el fin del mundo. A inicios del siglo XX tenemos muchas historias de comunidades cristianas que fueron, ¿cómo decirles?, desaparecidas, muertas por seguir a Cristo. Y ellos ponían en acción el espíritu de valentía, y no importaba las amenazas que tuvieran, se mantenían firmes. En nuestro país, en algunos lugares ya muy escondidos, bueno, me refiero a alejados de las grandes ciudades, podríamos tener este tipo de situaciones. Hemos sabido de comunidades cristianas que han tenido que desplazarse por amenazas, ¿sí? Pero ¿qué hacen? ¿Flaquean? ¿Dejan su creencia? No, son fuertes, son valientes y siguen adelante aun cuando lo han perdido todo. Me refiero en el mundo material, su casa, sus animales, lo que tenían, para poder seguir adelante con su mundo espiritual, caminando con Cristo. Recuerda esto, tienes que ser valiente. En el mundo cristiano, más nos vale ser valientes. En el mundo espiritual tenemos que ser valientes. Tenemos que activar el espíritu de valentía que Dios nos ha dado para poder conquistar esa tierra. Y recuerda esto siempre, la valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad para vencerlo. ¿Vas a tener miedo? Sí, pero tienes un Dios poderoso a tu lado, que va a ir junto a ti para brindar esa fortaleza, para conquistar lo que Dios te ha prometido. Debemos de caminar tomados de la mano del Señor ante este mundo, ante esta tierra, ante esta vida que nos va a presentar muchas dificultades, muchas situaciones complicadas, pero Dios ya tiene una solución para ello. Solamente tenemos que ser fieles, fuertes, valientes y seguir caminando en Cristo. Al inicio te preguntaba, bueno, no al inicio, más o menos, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es tu Canaán? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Y cuál es tu miedo? Hazle frente a tu miedo para que puedas conquistar esa tierra prometida. Te pido que cierres tus ojos en esta tarde. Padre Santo, reconocemos que eres grande, que eres santo, que eres justo, que eres fiel y que eres verdadero, Señor. Te pedimos en esta tarde que sea tu palabra puesta en un lugar fértil, que dé su fruto a su tiempo. En esta tarde nos acercamos a tu presencia para que nos enseñes cómo activar ese espíritu de valentía que tú has puesto en nosotros. Sin duda vivimos adversidades en esta tierra. Tenemos problemas, tenemos situaciones complicadas, pero sabemos que tomados de tu mano somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos ser valientes, Padre. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas, que nos enseñe a caminar en valentía, que nos enseñe a activar ese espíritu, Señor. Todo aquello que tú nos has prometido, queremos hacerlo nuestro, bendito Padre. Te pido en esta hora, Señor, por la vida de mis hermanas, por la vida de mis hermanos, Señor. No sé cuáles sean los problemas que están enfrentando, pero te pido, Padre, que pongas tu mano poderosa sobre ellos. Una nueva porción de tu Santo Espíritu, que active ese espíritu de valentía y que tomados de tu mano puedan llegar hasta la tierra prometida, Señor. Muéstranos hacia dónde hay que ir, por dónde hay que caminar, qué tenemos que decir, Señor, porque caminamos confiados en ti, caminamos confiados en tu palabra. Queremos ser un pueblo valiente, queremos ser una iglesia valiente,
que arrebate las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Que arrebate y conquiste aquella tierra que tú ya nos has dado. Que conquiste aquellas almas que tú has puesto para esta iglesia, Señor. Pero sabemos que para eso tenemos que ser valientes, Padre. Hoy te decimos que queremos ser valientes, que sin importar lo que se enfrente en nuestras vidas, Señor, caminaremos confiados de tu mano, caminaremos confiados bajo el poder de tu Santo Espíritu. No importa lo que el enemigo nos ponga enfrente, Señor. No importa las fortalezas espirituales que se levanten frente a tu iglesia, Señor. Declaramos que serán derrumbadas en el nombre de Jesús. Declaramos que todo poder que se oponga a tu iglesia es derrumbado en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos con esa armadura espiritual, llenos de valentía para seguir caminando hasta la tierra prometida, hasta aquella Jerusalén espiritual en la cual podremos gozar de tu presencia plena, Señor. Gracias te damos por todo lo que vivimos. Gracias te damos por todas las situaciones que hay en nuestra vida. Levantamos tu nombre en medio de las tinieblas. Reconocemos que eres grande y poderoso en medio de los problemas, Señor. Porque sabemos que todos aquellos que caminan bajo tu voluntad, todas las cosas nos ayudan para bien, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Amén. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias. He de contarte antes de cortar la transmisión en vivo que hace 8 días yo llegué aquí y tenía un miedo y un pánico de hacer cosas que no me atrevía, y comprendí que la única manera, como dice Pastor Jesús, de vencerlo es afrontarlo, es realmente hacer las cosas, prepararte, y lo primero es orar. Si vas a afrontar algo, si vas a dar el primer paso, lo primero que tienes que hacer es acercarte al Padre también y orar para que te acompañe. Sé que ya lo sabes, pero si no lo tienes presente al hablar con Él y a invitarlo a la guerra, invitarlo a eso que vas a pasar, no va a acudir al llamado como tú quisieras, más bien. Va a estar siempre ahí así, sí, siempre está contigo, ha estado con nosotros inclusive antes de que lo conociéramos, y estamos vivos y estamos aquí. Pero como dice el Maestro Jesús, que en aquel tiempo aquella pastora que él conoció, el caminar con Él, el invitarlo, el platicar, el llegar, híjole, tronarte los dedos a un paso que vayas a dar, el decirle camina conmigo porque no puedo. Hace 8 días yo chillaba porque no habían venido algunos servidores y yo decía, Señor, ya sé que me estás diciendo, y no era voy a regañar, voy a decir, es algo que tengo que confrontar, es algo que tengo que hacer con Él y conmigo. Y hoy fue de manera distinta, hoy veo las cosas de manera distinta. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Amén. Te doy las gracias para que nos siguen en esta transmisión. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y te guarde a lo largo de la semana. Nos vemos el siguiente domingo, servicio general en Balbuena. Hasta pronto.